Continuamos, saben ustedes, estamos en una serie de prédicas hablando acerca de la iglesia, ¿no? ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿no? No es el lugar, no es el lugar. Dice también su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor, ¿no? Y la iglesia, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Por tanto, es un mensaje para todos nosotros. Y hoy hay un tema muy importante, muy bonito, ¿no? Yo diría que es una de las etapas más hermosas que uno pasa en la vida. ¿Saben a cuál me refiero? La etapa del noviazgo, ¿no? Los que ya hemos pasado por esa etapa, pero los que van a pasar también, más adelante dirán, es verdad, qué bonita esa etapa, ¿no? ¿Cómo la recuerdo? Pues hoy vamos a hablar de la iglesia como la novia de Cristo, como la novia de Cristo. Qué importante, pero qué retador también cómo el Señor nos exhorta a que nosotros como su novia hemos de tener un cierto comportamiento para ser una novia ejemplar. ¡Wow! Difícil tarea tenemos, ¿no? Pero que el Señor nos ayude. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a leer junto la palabra allí en Efesios capítulo 5, los versículos del 25 al 29. Ustedes van a ver que allí hace mucha referencia a la iglesia, pero también al papel que tiene el esposo dentro de su hogar, ¿no? Porque el Señor está comparando también, se está comparando a sí mismo con el papel que tenemos como esposos, como cabezas en nuestros hogares. Dice así la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vamos a orar. Amado Señor, este es tu tiempo, Padre Santo. El tiempo, Señor, en donde nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra. Señor, yo te ruego que tú quites de nuestra mente toda preocupación que pueda haber, toda perturbación que impida, Señor, que podamos tener este momento íntimo escuchándote. No son palabras de hombre, Señor. Por eso te ruego, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Y que todo pensamiento que venga a mi mente, toda palabra que salga de mi boca provenga de ti, por medio de tu Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo, en medio nuestro. Que tu nombre sea glorificado, exaltado en este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Bueno, decía que difícil tarea, ¿no? Para nosotros como iglesia tan imperfectos, ser llamados a ser una novia sin mancha ante el Señor Jesús. Mira, la iglesia, lo hemos visto ya a lo largo de las series de prédicas que hemos dado y las que aún faltan, se le compara con muchas cosas. Por ejemplo, ustedes han hablado que la iglesia se le compara a un ejército de soldados, ¿no? Somos parte de un cuerpo, de un ejército. También se le compara con las ramas de un árbol. También se le compara con un cuerpo, ¿no? Hemos hablado y hablaremos de eso también más adelante. También se le compara con la esposa que ha de ser. La iglesia será la esposa de Jesús, del Señor, hablaremos de eso también. Y en el día de hoy vemos y se le compara a la iglesia con una novia, con la novia del Señor. Aunque todas estas comparaciones son literales, ¿no? No quiere decir que en términos generales se completen a un 100%, pero sí nos enseñan cosas valiosas acerca del papel que desempeñamos nosotros como iglesia ante el Señor Jesucristo. Bien, hemos dicho al inicio que la iglesia somos nosotros, somos las personas. El conjunto de personas forman la iglesia universal, que es la novia del Señor Jesús. Con respecto al cuerpo de Cristo, la esposa o la novia podemos decir que tienen un papel fundamental dentro de la iglesia. Debemos vivir como el cuerpo mientras estemos aquí en la tierra. Nuestro cuerpo no es igual, somos diferentes, pero pertenecemos a un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y mientras seamos parte de esta tierra, debemos vivir como parte de este cuerpo. Necesitamos entregarnos a Jesús como una esposa que se entrega a su amado esposo después de las bodas. Llegarán
en el futuro, dice Apocalipsis, que el Señor vendrá y entonces su iglesia pasará a ser su esposa. Pero debemos estar listos y preparados hasta la venida de Jesús como una novia que espera el día de la boda. Los que están casados, ¿recuerdan aquel momento? Aquel momento de noviazgo, aquel momento de espera cuando ya hay fecha para la boda y los preparativos y la ansiedad y el nerviosismo. No, porque llegar a ese día, en cambio, cuando nos casamos, sigue siendo igual, no se preocupen, ¿no? Cambia un poco la cosa, ¿no? Pero vamos al hecho de que el noviazgo es un tiempo de preparación para un día anhelado. A ver, hablo de manera general, porque quizá alguna mujer me diga, no, yo no soy así, ¿no? Pero de manera general, y me atrevo a decir que mayoritariamente, desde muy pequeña las mujeres están soñando con su boda. Con el vestido, quizá tienen ya imaginado el vestido, tienen ya imaginado incluso con quién se van a casar, ¿no? Y cómo les gustaría que fuera la ceremonia y cómo, bueno, repito que estoy hablando de manera general, no quiere decir que todo sea así. Pero es un día especial, ¿sí o no? Y para los hombres que somos un poco más osos, ¿no? Y no pensamos tanto, también es un día especial, ¿no? Y anhelamos que llegue, de una manera diferente lo expresamos, pero también esperamos que llegue el día de la boda. Por eso digo que esta quizá es una de las comparaciones más preciosas que hace el Señor Jesús. Porque el Señor espera de su iglesia esa entrega y fidelidad que tenemos como cuando somos novios. Cuando somos novios no existe el tiempo, no existe la hora, lluvia, frío, distancias, nada. Porque todo lo soporta y todo pasa por encima con tal de estar con la persona que amamos. ¿Sí o no? No importa que haya lluvia, no, cariño, no importa, me mojo, ¿no? Las 3 de la mañana es muy tarde, no importa, duermo poco, ¿no? Y aún así, después de haber pasado todo el día, llegas a casa y quieres seguir hablando, ¿no? Ese tiempo de noviazgo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que tengamos ese anhelo por comunicarnos, por estar constantemente con Él. ¿Sí o no? Porque somos su novia. Y entonces en ese tiempo de noviazgo lo que hemos de querer es esperar aquel día glorioso de las bodas del Cordero, en cuando ese vínculo de amor se hace en un pacto de amor para la eternidad. Para la eternidad. Mira, dentro de unos meses, Diana y yo cumplimos 9 meses de casados, ¿no? Algunos dirán, es poco. Y bueno, sí es poco. A mí me ha parecido largo, pero es poco, ¿no? Comparando algunos matrimonios, ¿no? Es un matrimonio joven. Y es un matrimonio en el cual hemos tenido que enfrentar muchas cosas. Hemos reído juntos, pero también hemos llorado juntos. Hemos asumido retos y desafíos. Hemos tenido que aprender a comunicarnos dentro del matrimonio. Una cosa es el noviazgo, otra el matrimonio, porque somos diferentes, somos de culturas diferentes. Pero hay algo en común, que desde que nos conocimos y empezamos nuestra relación de noviazgo, dijimos que Cristo iba a ser el centro de nuestra relación. Y eso nos ha ayudado a asumir los retos, los desafíos a los cuales hemos tenido que enfrentarnos. ¿Por qué digo esto? Porque realmente valió la pena esperar. Valió la pena tener ese noviazgo esperando el momento perfecto que Dios tenía, la persona perfecta que Dios tenía para mí y que tenía para Diana. Jóvenes, vale la pena esperar. Esperar en el Señor. Esperar y disfrutar de cada etapa de la vida y esta etapa tan preciosa que el Señor nos da, como lo es el noviazgo y como lo será también el matrimonio. Así que este pasaje en cierta manera nos habla de un tiempo de preparación para cuando llegue el día de las bodas del Cordero. Es un matrimonio que se habla desde el punto de vista teológico como las bodas del Cordero y que encontramos allí en Apocalipsis. Ahora bien, volvamos al tiempo de noviazgo. Es un tiempo de espera. Es un tiempo de preparación hasta que llegue el día precioso que tanto anhelamos, que sea el día de la boda. Volvamos al pasaje que leímos hoy en Efesios. Dice, la iglesia, es decir, nosotros, que somos la novia de Cristo. Una novia, dice allí en Efesios 5, 25 y 27, que Él amó. Y la amó tanto, escúchenme, amó tanto a su iglesia, dice que se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, con el propósito de santificarla, con el propósito de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante.
Por eso digo, mira, estos dos versículos, capítulo 5, versículos 25 y 26, son mis versículos favoritos, unos de mis versículos favoritos. Porque habla del amor que ha tenido el Señor Jesucristo por mí como parte de su iglesia. Pero es uno de los versículos también más retadores para mi vida como esposo. Porque el Señor dice que este comportamiento que Él tuvo para con su iglesia, la debo tener yo para con mi esposa. Es decir, humillarme, ponerme por debajo, hacer todo lo que sea necesario. ¿Para qué? Para que mi esposa brille, para que mi esposa se desarrolle en todas las áreas y en todos los ámbitos de su vida y se convierta, como hizo Jesús, con el propósito de santificarla, de que sea una iglesia sin mancha, es decir, una iglesia perfecta. Ahora les pregunto, ¿somos una iglesia perfecta? No, no somos una iglesia perfecta porque nosotros somos imperfectos. El único perfecto es Jesucristo. Pero sí el Señor nos ha hecho, a través de su sacrificio de amor, nos ha hecho una iglesia limpia de pecado, libre. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos la libertad, tenemos la posibilidad de vivir en santidad. El Señor nos considera santos. Pero cuando escuchamos que somos santos, no estamos diciendo que estamos libres de pecado. La palabra santa en su etimología significa que hemos sido separados, apartados con un propósito. Inmerecido, porque no somos merecedores. Pero el Señor nos ha declarado santos, nos ha apartado con un propósito celestial que Él tiene para nuestras vidas. Tú y yo somos parte de esa iglesia. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús, ese sacrificio de amor, ese sacrificio de entregarse en la cruz del Calvario por nosotros, nos santifica, nos hace diferentes, nos da una gran ventaja, nos aparta para sí mismo, es decir, nos hace suyos. Somos la novia de Jesús. Y aunque el matrimonio, como dije, en las bodas del Cordero se vendrán a hacer en el futuro cuando el Señor vuelva por su amada novia, se espera entonces que en nosotros como novia del Señor haya evidencias claras que estamos preparados para ejercer el papel como esposa. Y mira, aquí quiero, si estás tomando nota, toma nota. Voy a hablar de algunas cosas que la Biblia nos enseña claramente de lo que el Señor Jesús como novio espera de su novia. ¿Qué espera el Señor Jesús de ti? Lo primero, si estás tomando nota, Juan 14:23. Jesucristo respondió y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Primera cosa que espera Jesucristo de su novia, que espera de nosotros. Jesucristo anhela que su novia lo ame. Lo ame. Bueno, como todo novio, cuando está a punto de casarse, ¿qué es lo que espera? Bueno, que su novia, ¿no? Y la novia espera que su novio también lo ame por completo. Pero aquí Jesús dice que el que ama hará algo. Dice, el que ama guardará mi palabra. Mira que no dice aquí Jesús que el que me ame conocerá la palabra, sabrá un montón de versículos de memoria. No, el Señor dice, el que me ama guardará mi palabra. Es decir, la atesorará en su corazón. Es decir, la vivirá. ¿Amas al Señor? ¿Amas al Señor como su novia? Por tanto, guarda su palabra, obedece su palabra, vives de acuerdo a lo que tiene que ser nuestro papel como novia de Jesucristo. Este es un matrimonio en el cual la novia debe tener una estrecha e íntima relación con el novio. ¿Recuerdan antes que les decía que en un noviazgo, en nuestro noviazgo no existe ni hora, ni tiempo, ni nada? Porque lo entregamos absolutamente todo con tal de estar con aquella persona a la cual amamos. Pues el Señor eso espera de nosotros como su novia. Que le anhelemos, que le buscamos, que le conozcamos, que anhelemos tener esos tiempos de meditación en su palabra, que deseemos no hacer absolutamente nada que le pueda perjudicar, que le pueda dañar, que le pueda hacer sentir mal. Cristo anhela eso de nosotros como parte de su iglesia. Para poder amar a alguien necesitamos saber que existe, necesitamos conocerle de una manera personal, no para demostrarle solo con palabras, sino con nuestros hechos que les amamos.
Mira, queridos hermanos, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y quizá las mujeres aquí que están casadas pueden entender eso, ¿no? Muchas veces en el noviazgo nos puede valer con tener buena labia, como se dice coloquialmente, ¿no? Pero finalmente lo que va a respaldar nuestro amor, ¿qué son? Los hechos. No sirve de nada decir que somos cristianos. No sirve de nada decir que amamos al Señor cuando nuestros hechos dicen otra cosa. Nuestra verdadera relación con Jesucristo, nuestra verdadera relación de noviazgo con Cristo se tiene que ver reflejada con hechos y no con palabras. Amamos al Señor porque Él nos amó primero. Así dice la palabra en 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó a pesar de nuestra rebeldía. Él nos amó a pesar de nuestra ignorancia. Él nos amó aún a pesar de nuestra incredulidad. Él nos amó a pesar de que muchas veces nos avergonzamos de Él. A pesar de nuestra condición, el Señor Jesús nos amó. Dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados. ¿No es así? El Señor nos amó no porque lo merezcamos, sino porque es un amor verdadero, un amor genuino, y que no fue respaldado simplemente por palabras, sino que el Señor Jesús mostró el amor por nosotros con hechos, a tal punto que estuvo dispuesto de dar su vida por amor a nosotros. Para demostrar y ser realmente unos novios que demuestren el amor por el Señor, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por nosotros solos no vamos a poder hacerlo, porque somos imperfectos, porque fallamos. Por tanto, necesitamos tener esa cercanía con el Señor, que su Espíritu nos ayude, porque solo Él es suficiente para poder tener una relación satisfactoria dentro de la relación que tenemos con nuestro Señor Jesús. No hay otra manera. Si queremos demostrarle al Señor en nuestras fuerzas, apartados de Él, apartados de su iglesia, no lo vamos a lograr. Necesitamos tener una relación estrecha con el Señor. Ahora bien, cuando amamos al Señor y tenemos esa relación vertical de amor unos por otros, el Señor nos pide algo más. Que también ese amor que recibimos de manera vertical de Él, lo expresemos de manera horizontal con nuestro prójimo. Es una manera también de demostrar que amamos a Jesús, amando a nuestro prójimo, con sus luchas, con sus defectos, con sus virtudes. El Señor nos llama a amarnos también unos con otros. El Señor dice que aquellos que le aman guardan su palabra, es decir, le obedecen, conocen su palabra y le obedecen. Y eso nos lleva al segundo punto. El Señor no solo nos llama a que le amemos, sino también a que le imitemos. Y esa es la obediencia a su palabra. Jesucristo anhela que su novia lo imite. Dice Juan 13, versículos 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. No. Primer punto, el Señor desea de su novia que lo ame. Segundo, el Señor desea de su novia, de la iglesia, que lo imite, que obedezca su palabra. El Señor Jesús es nuestro gran ejemplo, un ejemplo de servicio, un ejemplo de humildad, un ejemplo de entrega. Eso es lo que el Señor desea que nosotros imitemos. Que no dejemos, no permitamos que el orgullo o el deseo de ser servido, que es lo que nuestra carne nos pide, se interponga en la obra que el Señor de Dios, que Él nos ha encomendado. Cada uno de nosotros, como parte de su iglesia, tenemos un llamado a servir. Amar e imitar a Cristo, a ver, esto puede parecer de una manera teórica fácil, pero no es fácil. Es algo muy difícil. No. Es difícil amar e imitar su amor, su obediencia, su deseo de cumplir con la voluntad de Dios, su compasión, su humildad, su manera de orar, su manera de vivir, su manera de enseñar a otros, de discipular a otros, de tener paciencia para con nosotros mismos. Qué difícil imitar esto.
Más bien lo contrario, fácilmente somos impacientes, ¿no? Fácilmente se nos va la humildad, sale nuestro ego, queremos ser aplaudidos, agradar a los hombres. Qué difícil es imitar a Jesús. Pero es lo que el Señor nos pide como su novia, que le imitemos, que si de verdad le amamos, debemos imitarlo. Debemos obedecer, atesorar su palabra, como dice allí en Juan, que leí anteriormente. Ahora bien, el caminar cristiano tampoco es fácil. Nos enfrentamos a duras pruebas, desafíos, pero cada prueba y cada sufrimiento, cada circunstancia que vivimos, buena o mala, son instrumentos del Señor para moldear nuestro carácter. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien para ¿quiénes? Los que aman al Señor. Una vez más, ¿amamos al Señor? Si tú amas al Señor, no importa por las circunstancias que atraviese, porque el Señor está usando esa circunstancia para moldear tu carácter, para hacerlo cada vez más semejantes a Él. Y este es un llamado personal. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser imitadores de Cristo, pero también de una manera colectiva estamos llamados a vivir de una manera que santifique su nombre. Mira, realmente vivimos en una sociedad, tristemente lo digo, en donde la verdad, el cristianismo viene más de boca para afuera. En donde realmente decimos que somos cristianos, que amamos al Señor, pero nuestros hechos no nos respaldan. Vivimos en un mundo en donde la vida, la manera de vivir del mundo, ¿no?, se va metiendo de una manera sutil en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Y realmente vivimos tiempos en donde, como dice su palabra, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Están de acuerdo conmigo? No, vivimos este tiempo. Vivimos en donde decimos que somos cristianos, que amamos al Señor, pero realmente nuestros hechos no dicen, nuestros actos no lo dicen, nuestra manera de vivir muestra otra cosa. El Señor lo que exige de su novia es que la ame, que le respete, que se mantenga fiel. O tú te casarías, tienes un noviazgo perfecto, hermoso, y llega el día de tu boda y tu novia te es infiel, ¿te casarías con ella? El Señor quiere, y el mandato que nos da aquí en su palabra es que nos mantengamos fieles como su novia hasta el día de las bodas del Cordero. Y mantenernos fiel es vivir de acuerdo no a los principios del mundo, no lo que a mí me parece bien, sino lo que les parece bien a la palabra. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Eso es lo que significa ser la novia de Jesucristo. Un completo sometimiento, un completo atesorar su palabra y obedecerla. Porque si no, querido hermano, estamos viviendo un cristianismo de boca para afuera. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere una entrega total. Un noviazgo real. Fuera de apariencias y fuera de hacer lo que yo quiero. En la palabra encontramos muchas maneras de hacer esto, de imitar a Jesucristo, de hacer lo correcto, de vivir un cristianismo real. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Imitar a Jesucristo es amar también a nuestro prójimo. Pero amar a nuestro prójimo no es apoyarlo en todas las cosas mal que hace. Amar a nuestro prójimo es corregirle, es exhortarle en amor, con el único objetivo de restaurarle. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Imitar a Jesucristo es perdonar. Es perdonar. Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando con su Padre. ¿Qué debemos hacer como la novia de Cristo? Orar. Orando continuamente. Eso es imitar a Cristo. Eso es mantenernos fiel. Eso es querer tener esa relación de noviazgo estrecha. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto, para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Imitar a Cristo es servirle, pero es servirle en amor, sin esperar nada a cambio, simplemente reconociendo quién es Él. Y el último, hay muchos versículos más que podría leer en cuanto a lo que significa ser imitadores del Señor o novios de Jesús. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo, absolutamente todo lo que hagamos debe ser hecho con amor, no por obligación. Querido hermano, mira, muchas veces dentro de la iglesia nuestro servicio se puede convertir en una obligación y en una responsabilidad. Y venimos simplemente por cumplir, porque en el calendario me toca, porque mi pastor me dijo, porque mi líder me avisó. No, absolutamente todo lo que hacemos debe ser hecho con amor, reconociendo quién es el Señor Jesús. Primer punto, ¿qué anhela el Señor de su novia? Suspendidos. ¿Qué espera un novio de su novia? Que lo ame, claro. El Señor anhela de su iglesia que lo ame. ¿Y amar qué significa? Decirle todos los días, Señor, te amo, Señor, te amo. No, el Señor quiere más. El Señor quiere que ese te amo sea respaldado con nuestros hechos. No, que nuestros hechos. Segundo, ¿el Señor qué desea de su novia? Que lo imite, que lo ame. Y claro, si obedecemos al Señor, obedecemos su palabra, ¿qué estamos haciendo? Imitándolo. Eso no le podemos pedir nosotros a nuestras novias. ¿No? No, yo quiero que me ames y que me imites. No, al Señor Jesús sí, porque Él es el único perfecto. El Señor desea de su iglesia que lo ame, que le obedezca, y por tanto le estaremos imitando. Y el tercer y último punto. Jesucristo anhela de su novia que esté preparada y se mantenga fiel y pura hasta el día de las bodas. ¿No? Eso es lo que yo esperaba de mi novia, de mi amada, cuando ya había fecha de boda, que ella estuviera preparada, estuviera fiel, se mantuviera fiel a mí hasta el día que llegara el precioso y anhelado día que era el día de nuestra boda, nuestra unión de amor, el pacto de amor delante de Dios para siempre. Querido hermano, ¿por qué hemos de hacer esto? Mira, simplemente por lo que Jesús hizo por nosotros. Cristo se humilló. Cristo se puso por debajo. Dejó sus intereses de lado, dejó su propia voluntad para someterse dentro de la voluntad que su Padre tenía, y no era una voluntad fácil. ¿Y por qué lo hizo? Con un único objetivo, que era de honrar, de darle el lugar que le correspondía a su futura esposa. Por esto digo que estos versículos son muy retadores para nosotros como cabezas de hogar. Porque lo que nos pide al Señor como esposos es que no seamos una autoridad en base a gritos y en base a normas y ser sargentos en nuestro hogar. No, lo que el Señor nos está invitando es a ser cabezas de nuestro hogar, autoridades en amor, como Cristo lo hizo. ¿Y qué hizo Cristo por su novia? Se humilló, se entregó, se hizo como el peor. ¿Para qué? Para que su amada novia fuera enaltecida, fuera una novia, como dice aquí, sin mancha, que brillara, que fuera reluciente. Ahora, mujeres, si ustedes tuvieran un esposo así, ¿no se rendirían a sus pies? Bueno, ahí viene la sumisión de la cual nos habla la palabra. Queridos hombres que están aquí, el Señor nos llama a tener una autoridad en amor. Y esa autoridad en amor es una autoridad que se humilla. No es la autoridad que es el que manda en su casa, al contrario. Es aquel que se pone por debajo para que su esposa crezca y se desarrolle en todas las áreas. Es aquel que se humilla y se pone por debajo, deja de lado sus intereses para que su esposa se desarrolle intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Esa es una autoridad en amor. Y queridos hombres, si hacemos eso, entonces nuestras esposas corresponderán a esa sumisión, a ese respeto de la cual nos habla la palabra. Ahora, eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Él se humilló, Él se entregó, Él dio su vida por nosotros. Ahora, ¿cómo le corresponderemos? ¿Con indiferencia? ¿Con un te amo pero solo de boca para afuera? No. El Señor quiere que nos mantengamos fieles, santos, sin mancha, hasta el día precioso que llegarán las bodas del Cordero. ¿Qué tal nuestro papel como novia de Jesucristo? Quiero recordarte en Filipenses 2 lo que hizo el Señor por nosotros.
Filipenses 2, versículos 5 y 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que hizo Cristo por nosotros. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo como uno de nosotros. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿No merece esto que nos sometamos por completo al Señor? ¿No es este el mayor acto de amor que jamás nadie haya hecho? Jamás. Jamás. Nadie lo ha hecho ni nadie lo hará. Ahora, queridos hermanos, tal como en la Biblia encontramos que hay un periodo de desposarse, ¿no? O un tiempo de espera, o ese tiempo de noviazgo que les hablé al inicio, también la iglesia vive hoy en día ese tiempo de desposarse, ese tiempo de noviazgo, ese tiempo de espera hasta cuando llegue las bodas del Cordero. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como novia de Cristo? La responsabilidad de su iglesia. Bueno, mantenerse fiel, estar preparada para cuando llegue ese día. Vuelvo y repito a la época de nuestro noviazgo, ¿no? Para aquellos, algunos lo tendrán más fresco, otros ya no se acuerdan, ¿no? Pero era un tiempo de preparación. Hoy vivimos en nuestra iglesia que una realidad en donde hay muchas parejas jóvenes y en donde están en un tiempo de preparación para aquel día, para aquel precioso momento del matrimonio, pero es un momento de preparación muy importante, vital, para que luego el matrimonio sea un matrimonio saludable. Querido hermano, el propio Jesús dijo, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino más bien todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. ¿Amas al Señor? Ahí lo decía en Juan, atesora, guarda, obedece mi palabra, dice el Señor Jesús. La responsabilidad de la novia en este periodo es mantenerse fiel, es mantenerse sin mancha, esperando la gloriosa venida del novio. Si quieres saber más acerca de las bodas del Cordero, bueno, en Apocalipsis encontramos allí, Apocalipsis 19, 7 y 9, 21, 1 y 2 nos habla de aquel momento. Porque finalmente la iglesia, nosotros pasaremos a ser la esposa de Jesucristo por una eternidad. Voy terminando. Aquellas personas que te conocen a tu alrededor, ¿podrían decir que eres parte de la novia de Jesucristo? No por lo que dices, sino por lo que haces. Somos parte de la iglesia universal de la novia de Cristo. Y nuestro testimonio es muy importante. Mostrémosle a aquellos que están a nuestro alrededor que pertenecemos a Jesucristo, que nuestra vida está completamente entregada a Él. Y entonces dejemos que su luz atraiga a otros también a ser parte de este precioso tiempo de espera, de noviazgo, antes de que lleguen las bodas del Cordero. Hasta entonces, queridos hermanos, una vez más les repito, mantengámonos fieles a Él. Que nuestros hechos hablen mucho más que nuestras palabras. Apocalipsis 22:20, dice, una novia que anhela que su novio regrese, dice, ven, Señor Jesús. Como iglesia, ¿estamos preparados para decirle en esta mañana, ven, Señor Jesús? Estoy preparado para el día precioso de la boda. Estoy manteniéndome fiel, Señor, obedezco a tu palabra. Que el Señor nos ayude a estar preparados, con nuestras lámparas llenas de aceite y habiéndole sido fiel hasta el último día, amándole e imitándole. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? ¿La recuerdan? 5 fueron sensatas, prudentes y estuvieron preparadas. Otras 5 no. Y cuando llegó el momento, ¿qué pasó? El novio no las esperó. No sé si estás preparado,
pero estás aún a tiempo de estar preparado para el glorioso día en que disfrutemos de las bodas del Cordero. ¿Quieres ser parte de esa fiesta eterna con nuestro Señor Jesucristo? Prepárate. Termino con esto. Apocalipsis 19, 7, 8 dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concebido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Que el Señor nos ayude a que esto sea una realidad en nuestras vidas. Que cuando lleguen las bodas del Cordero, el Señor diga: sí, eres digno de vestirse de lino fino, de resplandeciente y limpio, porque vas a ser parte de este pacto eterno y una eternidad a su lado. Bueno, es precioso, ¿no? La etapa de noviazgo. Pero para nosotros como cristianos también es un tiempo de enorme responsabilidad. Queridos hermanos, en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Necesitamos de una cercanía con el Señor. Necesitamos anhelar y ser llenos cada día del Espíritu Santo para que nos ayude a ser preparados, a ser la novia digna del novio hasta el día de las preciosas bodas. Amén. Que el Señor nos ayude realmente, como dije antes, a cuando llegue el día tener las lámparas preparadas, llenas de aceite, nuestras vidas preparadas. Acompáñeme, vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Piensa en este tiempo. Piensa en esta relación de noviazgo que tenemos con el Señor Jesús. Piensa en aquello que nos dice la palabra, no en lo que digo yo, lo que dice su palabra. Que el Señor anhela que le amemos, que el Señor anhela que le imitemos, que el Señor anhela que nos mantengamos fieles hasta el último día. ¿Qué tal tu amor por el Señor? No tienes que responderme, pero de 1 a 10, ¿qué nota le pondrías a tu amor por el Señor? Recuerda que el Señor ahí dice en su palabra que el que le ama atesora, guarda su palabra. ¿Qué tal tan obediente eres al Señor? ¿Qué nota te pondrías también de 1 a 10? Porque si amas al Señor, entonces tu nota de obediencia debería ser alta. ¿Qué tal en cuanto a la imitación de Jesús que tiene que ver con la obediencia? ¿Eres un digno imitador de Jesucristo? ¿O simplemente vives un cristianismo de boca para afuera? Como parte de la iglesia, ¿estás siendo una novia fiel? ¿Estás siendo una novia que cada vez se aleja más del pecado y se acerca más a Cristo? Queridos hermanos, el Señor ve más allá de lo que sale por nuestra boca. El Señor lo que realmente anhela es nuestro corazón, nuestro interior, de donde brotan nuestros actos. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir este tiempo de espera como cuando éramos novios aquí en la tierra. Cuando no importaba la lluvia, el sol, el tiempo, la hora, no importaba nada, porque lo único que anhelábamos era estar con esa persona que tanto amábamos. Ayúdanos, Señor, a tener también ese anhelo, esa dependencia continuamente de estar cerca a ti, Señor, porque eso es lo que hará que nos apartemos del pecado. Eso es lo que hará que vivamos vidas realmente que te agraden a ti y no a los hombres. Eso es lo que hará realmente, Señor, que seamos conscientes, que nos des ese discernimiento, Señor, de entender que hay cosas que hacemos y que están mal, y que defendemos que están bien, pero que están mal. Ayuda, Señor, a nuestros jóvenes que tienen por delante toda una vida, futuros noviazgos, matrimonios. Señor, ayúdalos a entender que no todo es válido, que lo único realmente válido y enriquecedor para nuestras vidas es lo que dice tu palabra y nada más. Ayúdanos como iglesia, Señor, a vivir de una manera correcta, Señor, buscando tu agrado, no el de los hombres. Ayúdanos, Señor, a amarte, por tanto obedecerte, imitarte y mantenernos fiel hasta el final.
Señor, yo anhelo ser parte de aquel día que lleguen las bodas del Cordero. Y oro también porque mis hermanos, Señor, esperen pacientemente aquel momento. Vale la pena esperar. Querido hermano, no sé cómo estás con el Señor, pero si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Dile: Señor, perdóname, he sido una novia infiel. He vivido lejos realmente, Señor, de tener un interés por conocerte, de tus valores, tus principios. Me he mantenido apartado. Pero recuerda siempre aquella parábola del hijo pródigo. El Señor está esperando para abrazarte, para levantarte, para restaurarte, para darte un nuevo vestido. Aún es tiempo. Allí en tu lugar, ponte a cuentas con el Señor. Y si está en tu corazón, no de boca para afuera, repito, si está en lo profundo de tu corazón, dile: Señor, quiero ser una novia ejemplar, ayúdame. Ayúdame, Señor, quiero estar preparado y quiero realmente decir desde lo más profundo de mi corazón: ven, Señor Jesús, estoy preparado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor.